Gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar en Perú porque el candidato Juntos por el Perú, que compitió por la presidencia del país contra Keiko Fujimori, elevó este martes el tono de sus reclamos por los resultados del balotaje del 7 de junio que hasta el momento aún favorecen a la hija del expresidente Alberto Fujimori. Sánchez apunta principalmente a los resultados de la votación de los peruanos en el exterior. Vamos a Lima ya, ahí se encuentra nuestra corresponsal Jimena de la Quintana con lo último de este complejo proceso electoral. Jimena, un gusto saludarte. Hoy también OMPE se pronunció en relación, a dónde se encuentra, en qué etapa se encuentra todo este tema del cómputo de los votos ya para cerrar finalmente el proceso. Sí, y ojalá sea pronto, Gaby, porque ya han transcurrido, como tú sabes, varios días, semanas desde que terminó la segunda vuelta electoral. Mira, la diferencia entre ambos candidatos actualmente es aproximadamente de 40.000 votos, un poco más. Keiko Fujimori tiene 50.11 y Roberto Sánchez tiene 49.88, es decir, menos de un punto porcentual de diferencia y, como te decía, 50.000 votos, poco más de 40.000 en realidad aproximadamente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Como tú sabes, y lo conversábamos semanas atrás, los votos que llegan al final son los del extranjero y básicamente son esos los que lograron que Keiko Fujimori repuntara. Son esos votos en el extranjero los que Roberto Sánchez quiere anular. ¿Por qué quiere anular esos votos en el extranjero? Porque lo que él dice, y lo mencionaste tú al principio, también ha dicho que no va a reconocer el gobierno de Keiko Fujimori, lo que él dice es que se cambiaron las reglas de juego, por decirlo de una manera sencilla. En la primera vuelta, estos votos que venían del extranjero fueron escaneados, las actas fueron digitalizadas, mejor dicho, las actas que contienen los votos, ¿no es cierto?, fueron digitalizadas y llegaron a el centro de cómputo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de la OMPE para ser procesados junto con el resto de las actas a nivel nacional. En esta ocasión eso no ha ocurrido así, sino que han llegado en valijas diplomáticas, es decir, físicamente. Lo que dice Roberto Sánchez es que esto es un cambio en las reglas de juego. La OMPE responde que no se ha violado o que no se ha modificado la ley del sistema electoral que rige, digamos, la forma en la que se hacen las elecciones y, por lo tanto, dice Roberto Sánchez que él no va a reconocer a Keiko Fujimori como ganadora y que esto ocurrido con los votos en el extranjero es una ilegalidad y que debería acarrear la nulidad de las elecciones de segunda vuelta realizadas por las oficinas consulares. Entonces, él ha presentado ya, Gaby, varios recursos, tanto ante la autoridad electoral, es decir, el Jurado Nacional de Elecciones, como en la justicia ordinaria, en este caso, el Poder Judicial. ¿Qué va a pasar con eso? Te lo cuento después. Antes vamos a escuchar justamente las palabras de Roberto Sánchez esta mañana en una conferencia de prensa aquí en Lima. Creemos nosotros que allí ha ocurrido una manipulación de esa votación en beneficio del partido Fuerza Popular de la señora Keiko Fujimori. Para nosotros, esta irregularidad grave que aprobó OMPE deviene en un fraude en desarrollo en esas condiciones de transgresión a las normas. Nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori. Como ves, Gaby, él habla ya de un fraude en desarrollo, palabra que él no había mencionado antes. Había hablado de irregularidades, pero esta vez ha mencionado la palabra fraude en desarrollo y dice que es el Jurado Nacional de Elecciones quien debe detenerlo. Lo cierto, Gaby, es que en realidad para llegar al 100% de las actas procesadas falta ya muy poco. La OMPE procesó todo lo que tenía, digamos,
aquellas actas que no habían sido observadas, lo procesó semanas atrás, pero hay un grupo de actas observadas, son poco más de 200, que todavía están en manos del Jurado Nacional de Elecciones, se están resolviendo, tienen errores físicos, materiales, y luego de ser resueltas son devueltas a la OMPE para que llegue el 100% y sea el Jurado Nacional de Elecciones quien proclame a los ganadores. Esto es justamente lo que Roberto Sánchez quiere evitar con estos recursos que presenta para anular la votación en el extranjero, de los peruanos en el extranjero. ¿Cuántos peruanos están habilitados para votar o estaban habilitados para votar en el extranjero? Poco más de 1 millón. Gaby. Qué barbaridad. Se complica en un país que con esta diferencia de votos queda clarísimo, está partido por la mitad. Jimena, gracias. Jimena de la Quintana apoyándonos para entender en dónde está la situación en este momento. Gracias a ti en Lima. Vamos al análisis. Ya me acompaña esta noche desde Lima también el analista político Augusto Álvarez Rodríguez. Gracias, muy buenas noches. ¿Frente a qué está Perú, el Perú, en medio de ya ante estas declaraciones de Roberto Sánchez? Bienvenido. Gabriela, muy buenas tardes. Estamos en una situación en la cual ya estamos a un nivel del conteo de 99.75%. Falta solamente 0.25 puntos. Y lo que hay es una diferencia muy apretada, pero muy clara, que le da a 41.500 votos a Keiko Fujimori por encima de Roberto Sánchez. Y lo que Roberto Sánchez está haciendo es haciendo una acción que la verdad que es muy excéntrica, muy insólita, porque lo que está es no reconociendo el voto y está aduciendo que ha habido fraude electoral, que es una palabra que no se había utilizado en esta campaña hasta hace poco, y él la está planteando porque aduce que los votos de los peruanos en el extranjero, primero quiso decir que esos votos no valían, porque él ganaba en territorio nacional, pero en el extranjero eso no servía, y luego ha entrado a cuestionar y decir que ha habido irregularidades que no las ha habido. Lo que está es llamando un fraude para no reconocer una elección donde él ha perdido, ajustadamente, pero ha perdido. ¿Qué voz convence, qué proceso convence, qué institución convence a Sánchez y a sus seguidores de efectivamente eso, que no ha habido un fraude? Porque además él dice continuar con este proceso es ya mantener ese fraude, un fraude en desarrollo, ha dicho. Pues no hay ninguna institución seria. Las autoridades electorales que en esta segunda vuelta han tenido un muy buen trabajo, un trabajo impecable, e incluso gente vinculada a la campaña de Roberto Sánchez ha comenzado a tomar distancia de él, porque se dan cuenta que lo que está haciendo es, como se le dice en el Perú, en mucha parte de América Latina, una pataleta, porque lo que es evidente es que el señor Sánchez, después de esa elección, no tiene ningún futuro político, porque no es un político con carisma, no ha salido ni siquiera elegido para el Congreso de la República, alcanzó solo 15,000 votos y entonces no va a ser congresista, va a estar fuera de la política y está llegando a su final y como que se resiste y lo que quiere es crear una ilusión de que ha habido un fraude electoral para movilizar a marchas por el país en defensa de un voto que él dice que le pertenece y que no le pertenece. Ahora, el margen es estrechísimo y evidentemente él está haciendo estos argumentos en relación con ese margen tan estrecho. Pero ¿qué han dicho las misiones de observación electoral que estuvieron también presentes en ese balotaje? Que no ha habido ningún problema, que lo que está ocurriendo es un conteo normal, sin ningún cuestionamiento, y no le dan la razón en modo alguno al señor Roberto Sánchez. Entonces, lo que está quedando él es cada vez más aislado, pero lo que él está llamando es, porque como tú dices, hay una elección muy apretada. Tan apretada, mira cómo ha sido la elección anterior, la del año 2021, Pedro Castillo le ganó a Keiko Fujimori por 40,000 votos. Y en la anterior, hace 10 años, Pedro Pablo Kuczynski le ganó a Keiko Fujimori por 44,000 votos. Esto, además, ten en cuenta que es una población electoral de 27 millones de personas, es muy apretadito, pero gana el que tiene más votos al final, y así es la democracia y las elecciones funcionan así. Que es una palabra también usada por Roberto Sánchez al convocar este sábado una movilización en lo que llama él una jornada nacional de lucha que él llama o describe como democrática, para cerrar. Pues es poco democrática, porque lo que él quiere es movilizar gente, movilizar marchas de protesta para mantener viva la ilusión de que él es el candidato ganador y poder seguir teniendo alguna presencia en la política peruana. Pero la verdad es muy vergonzoso que eso esté ocurriendo por parte de este candidato que simplemente ha perdido y es incapaz de reconocer
Y en la derrota también se conoce gente que puede construir liderazgos, pero no es el caso de Roberto Sánchez, que simplemente está negando lo evidente, y lo que espero es que cada vez quede más aislado. Bueno, y que no le hace bien al Perú. Al final del día de lo que hablamos es de todo un Sin duda. país. Muchas gracias, Augusto. Augusto Álvarez Rodríguez desde Lima. Buenas noches. Buenas noches, Gabriela, que esté muy bien.